Cordial saludo, queridos aprendices. Nos encontramos en una nueva sesión en línea, hoy, 1 de abril, y vamos a tratar el tema de factores de riesgo en el área de seguridad y salud en el trabajo. Encontramos clasificación de riesgos laborales y podemos determinar como riesgo una combinación, frecuencia o probabilidad de las que se puedan derivar la materialización de un peligro. Un factor de riesgo es el conjunto de elementos o variables presentes en las condiciones de trabajo. Entonces encontramos como riesgo una probabilidad de que se pueda materializar un peligro. Pero un factor de riesgo son todas las variables que van a estar presentes en las condiciones de trabajo, obviamente del trabajador. Si nosotros logramos ver la imagen que está asociada a factor de riesgo, podemos encontrar una cantidad de variables. Inicialmente podemos determinar, en el caso de la persona que está subiendo las escaleras, pues logramos ver cómo esa persona adopta una posición inadecuada para recoger las cajas y poderlas subir. Al momento de que se suben las cajas, pues la persona también adopta una posición inadecuada al momento de subir o bajar la caja, donde genera un daño evidente en su columna. Tenemos a otra persona que está subiendo una carga pesada a través de se puede llamar una cuerda. Podemos notar que no hay ningún tipo de protección que pueda contener a la persona frente al evento, que ésta se pueda ir hacia adelante y se pueda caer de un nivel superior, es decir, un segundo piso en este caso. Tampoco es la manera adecuada de alzar el peso. Si notamos en la parte de abajo, en el carrito amarillo, que es un montacarga, podemos ver que esta persona efectivamente tiene una carga encima del montacarga, pero encima de esta carga hay una persona sentada, la cual impide la visibilidad, aparte de que no es el debido proceso, esta persona no debería estar montada en esa caja, y pues obviamente le obstaculiza ver lo que se encuentra enfrente de este, que es un hueco. Por otra parte, encontramos también una persona que está realizando una instalación eléctrica. Miren las bases en las que está esta persona, en una caja, sobre, al parecer, unas llantas o un barril, un tanque, y pues está realizando el debido proceso sin ninguna de las condiciones de seguridad. Y por último, encontramos a alguien que está entretenido con sus audífonos. Esta persona está escuchando música y va totalmente distraída y no está viendo el peligro que está enfrente de él, que es un derrame de un líquido y que posteriormente le puede ocasionar una lesión de una caída o los que se puedan derivar de estos. Bueno, encontramos entonces que factor de riesgo son los elementos, fenómenos y ambientes y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y el control agresivo de estos. Desde el área de seguridad y salud en el trabajo, lo que nosotros buscamos siempre es tratar de eliminar o controlar estos factores de riesgo frente a diversas capacitaciones que se le brinda al trabajador, toda la inducción necesaria, todos los conocimientos necesarios para que se minimicen al máximo todos los riesgos que se puedan ocurrir en el área de trabajo. Podemos ver que los factores de riesgo están asociados a objetos, a máquinas y equipos, a instalaciones o a condiciones ambientales, y que la capacidad potencial de sufrir un daño a través de esto puede generar lesiones o daños materiales. ¿Qué entendemos entonces por condición insegura? Vamos a determinar por condición insegura una situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados, que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Y hay una diferencia entre accidente de trabajo o enfermedad profesional, que más adelante pues ya la van a determinar a través de un taller a realizar. Tenemos unos ejemplos de condiciones inseguras, donde dice que el lugar de trabajo congestionado, sin espacio suficiente para moverse, lo que va a conllevar que las personas puedan golpearse unas con otras, puedan estrellarse, puedan tener algún tipo de contacto físico y sufrir una lesión. Condiciones
Atmosféricas inadecuadas sin que existan medidas de seguridad. Pues un lugar con poca ventilación, un lugar que se acumulen vapores, en el caso de que se manejen, por ejemplo, sustancias químicas, un lugar que tenga una temperatura muy alta, un lugar, o por contrario, no temperaturas muy altas, sino temperaturas muy bajas también, entonces van a ser condiciones atmosféricas o condiciones inseguras. Las herramientas, maquinarias y suministros que puedan estar defectuosos. Entendemos que si nosotros en nuestra labor utilizamos herramientas que no están en las condiciones adecuadas para ser utilizadas, pues estas a su vez nos pueden generar un potencial de riesgo. Entonces sería una condición insegura trabajar con herramientas, maquinarias o cualquier otro elemento que no estén óptimos para su utilización. Vamos a encontrar también faltas de sistemas adecuados de advertencia, es decir, señalización. Cuando no logramos identificar estos tipos de señalización, pues las personas no van a tener esa prevención frente al riesgo que puede ocurrir. Ocurre mucho, muy fácilmente, en lugares donde hay áreas de manejo de electricidad o en áreas donde se está haciendo limpieza, los pisos están mojados, las personas se pueden resbalar, sucede mucho, ¿no? O también en lugares donde se realizan trabajos con materiales pesados y las personas deben entrar a ciertos lugares, por ejemplo, con unas botas punteras para que si algo cae en sus pies, pues no vaya a generar ningún tipo de golpe o aplastamiento. Mala limpieza. La mala limpieza puede generar problemas biológicos o riesgos biológicos donde están asociados por bacterias, virus. Entonces son condiciones inseguras. Operar una máquina sin entrenamiento previo. Esta, obviamente, no toda persona tiene las condiciones ni las capacidades para realizar todos los trabajos si no se encuentran capacitados en estos. No por el hecho de que yo entre a una empresa y sepa manejar un carro, un automóvil, quiere decir que yo también sepa manejar, por ende, una grúa o sepa manejar una retroexcavadora, cuando los dos son máquinas que podrían tener una similitud en el proceso de manejarlo, pero no son lo mismo. Yo no estoy en capacidad ni tengo la capacitación necesaria para manejar otro tipo de vehículo. Entonces estaría mal tanto que mi jefe o yo tomara la iniciativa para operar una máquina sin previo entrenamiento. No publicar anuncios de seguridad y salud ocupacional en lugares visibles. Estos anuncios o avisos normalmente generan un tipo de prevención frente a una situación que se pueda presentar. Vamos a mirar la clasificación de los factores de riesgo según las condiciones a las que pertenecen. Entonces vamos a mirar unas condiciones físicas. Esta es la condición a la que pertenece, entonces vamos a mirar un riesgo físico. ¿Cuáles son los riesgos físicos? Son todos los factores ambientales que pueden provocar efectos adversos a la salud y dentro de los cuales podemos encontrar lo que es el ruido, la iluminación, las temperaturas extremas, vibración y radiaciones. Vamos a encontrar entonces en condiciones físicas, riesgo físico, vamos a encontrar el ruido y la vibración. ¿Qué tiene el ruido? El ruido es un factor de riesgo que se produce en el momento en que se está realizando la acción, es decir, es de impacto. En el momento en que yo detenga la acción que produce ese ruido, pues en ese momento también se va a detener ese impacto que me está generando. Ahora, puede ser continuo o intermitente. Hay maquinarias que en ciertos lugares de trabajo no dejan de funcionar y constantemente generan un ruido. Pero hay otras que son intermitentes porque cada cierto tiempo va a ejercer una labor, una actividad, entonces o va a estar en funcionamiento, así que
solo va a suceder mientras que se necesite o se haga utilización de ese elemento. ¿Cuál es el riesgo que está asociado a sordera profesional? ¿Qué tiene el ruido? El ruido se puede medir a través de una variable, como es el sonómetro. En el caso del ruido, nosotros los seres humanos tenemos un promedio de aceptación o un nivel máximo de ruido que se determina por decibeles de 90 decibeles. Para que ustedes tengan una idea clara de cuántos decibeles nosotros podemos estar expuestos, podríamos decir entonces que el tener una conversación normal, estamos hablando alrededor de 50 decibeles en promedio. El movimiento de las hojas de los árboles con el viento puede estar en 20 decibeles aproximadamente. Mientras que una discoteca o el motor de un avión o las vibraciones que puedan generar, digamos que estos elementos para romper el cemento, que son un tipo de taladro, estos elementos pueden generar alrededor de 120 decibeles, es decir, sobrepasan el límite permisible para el oído humano en una persona. En el caso de las vibraciones, pues ya acá hay una imagen muy asociada a esto de las personas que normalmente vemos en las calles realizando los trabajos en áreas de pavimento, cuando están haciendo el proceso de romper este pavimento. Vamos a encontrar que estas personas en ese movimiento, en esa acción que se genera, pues van a tener afecciones osteomusculares, síndrome del túnel del carpio, problemas de circulación, por la vibración constante que se va a generar en todo su cuerpo al realizar esta labor. Tengan en cuenta que esa misma labor obviamente genera un proceso de ruido o un factor de riesgo de ruido y que debe utilizar protectores auditivos. En el caso de un riesgo físico, el de iluminación, pues vamos a hablar de dos condiciones extremas: exceso de iluminación y deficiencia en la iluminación. Es decir, nosotros debemos laborar en un área donde haya unas condiciones ideales. No podemos tener ni exceso, no podemos pecar por exceso ni por muy poco, ¿sí? Entonces, normalmente se recomienda preferiblemente la luz natural, pero en caso de no ser posible, porque en todas las horas del día no es posible captar toda esta luz, y más cuando llega la hora de la tarde, que se va bajando la cantidad de iluminación natural, pues lo recomendable es tener una iluminación adecuada. En el caso de la imagen podemos notar que estas personas están haciendo utilización de la iluminación natural, la cual entra por los ventanales y es de fácil, digamos que se adaptan mejor a las condiciones en las que se encuentran. Condiciones físicas. En las condiciones físicas vamos a encontrar también lo que son la radiación o agentes ionizantes y no ionizantes. ¿Cuáles son ionizantes? En el caso de los rayos X, pues vamos a encontrar unas alteraciones celulares, mutaciones genéticas, esterilidad, leucemia. Es decir, ya está determinado por estudios que las personas que están expuestas constantemente a una radiación, estas personas normalmente van a sufrir de cáncer en el caso de la leucemia. ¿Quiénes realizan este trabajo? Normalmente las personas que realizan los rayos X. ¿Qué pasa? En el paciente no se ve mucho la incidencia de esto, ya que el paciente muy esporádicamente, y ya sean por condiciones de salud específicas, se va a someter a este procedimiento, pero no es algo constante en el tiempo de que una persona constantemente se va a estar realizando un tipo de radiación para determinar algo, ¿verdad? Pero las personas que trabajan en esta área sí están constantemente expuestas a esto. Sin embargo, como está la condición, entonces también hay unos datos o unas variables a determinar para tomar todas las medidas y que estas personas no sean afectadas por esto. Es decir, usar la indumentaria adecuada, de pronto en el momento de tomar la radiación no estar dentro del área
expuesta dentro del área donde se genera esa radiación, sino más bien salir de la habitación, posterior a que se tome la imagen, volver a entrar. En lo mínimo tratar de estar expuesto, pero siempre hay una cantidad de radiación a la que van a estar expuestas en ese constante proceso. Agentes no ionizantes como la soldadura. Las personas que realizan soldadura van a generar reacciones locales como quemaduras indirectas de los tejidos. Estas personas necesitan un tipo de protección, guantes, máscara, anteojos, gorro de seguridad o casco de seguridad. Su ropa también debe ser una ropa adecuada. Las personas normalmente que realizan este trabajo de soldadura, cuando están haciendo el punto de soldadura, incluso con la máscara, para protegerse, pero no deben mirar el punto de soldadura, porque genera un daño, unas lesiones en el tejido ocular. En el caso del riesgo físico por temperatura, vamos a determinar lo que es temperaturas extremas, es decir, muy calientes, mucho calor, muy frías, bajas temperaturas. Entonces, exponerse a estas temperaturas pues va a generar alteraciones vasculares y nerviosas y problemas cardiovasculares. Tenemos que determinar que en el área donde trabajemos pues no se den estas condiciones. El clima o la temperatura, no el clima, perdón, la temperatura en las áreas de trabajo debe ser una temperatura ideal, una temperatura, un confort térmico para que la persona pueda realizar su labor en las condiciones adecuadas. No es recomendable que una persona en el sitio de trabajo esté expuesta a unas condiciones de temperatura muy bajas porque va a generar un disconfort térmico. La persona no se va a sentir a gusto, va a estar con problemas de frío, no va a dejar realizar su trabajo adecuadamente. Entonces, recordemos que cuando trabajamos a unas temperaturas no ambientes, es decir, una temperatura confortable, fresca, la idea es que los aires acondicionados en los sitios de trabajo no estén a tan bajas temperaturas porque no es recomendable y no es adecuado. Lo mismo que tampoco estar expuesto a altas temperaturas. Sin embargo, en nuestro clima, sabemos que es una variable difícil de controlar y más en las personas que realizan trabajo de campo, trabajo que se realiza en las calles. En el caso, por ejemplo, de las personas que toman muestras físicas de suelo, de agua, las personas que realizan el proceso de mensajería, las personas que realizan instalaciones de telecomunicaciones, entre otras, son personas que constantemente llevan esa labor o realizan esa labor en la calle y están expuestos a este tipo de condiciones físicas, en el caso de altas temperaturas. En las condiciones químicas vamos a encontrar un riesgo químico. Este riesgo químico se refiere a las sustancias orgánicas o inorgánicas naturales que durante el proceso de manejo, transporte, almacenamiento, se pueden entrar en contacto con organismos por inhalación, ingestión o absorción. Normalmente este riesgo químico puede estar relacionado con tóxicos, agentes químicos tóxicos, polvos, entre otros. ¿Cuáles vamos a encontrar dentro de este? Bueno, estos se pueden encontrar en forma de polvos, nieblas, rocíos, gases, vapores, humos, fibras, y que obviamente van a entrar a nuestro cuerpo por vías respiratorias o por la dermis, incluso por ingestión. Son agentes tóxicos que pueden generar neumoconiosis, cáncer. ¿Cuál es la neumoconiosis? Normalmente la que sufre por material particulado en el caso del polvillo del carbón, para que lo tengan en cuenta. Son irritantes, son asfixiantes. Estas se pueden dar por salpicadura de líquidos, por gases y vapores o por material tóxico que nosotros inhalamos o ingerimos. Entonces, en las condiciones químicas podemos encontrar lo que son vapores orgánicos,
Estos vapores orgánicos tienen una dispersión en el aire de una molécula que es líquida o sólida en su estado normal a temperatura y presión. ¿Dónde la encontramos normalmente? En pinturas, lacas, barnices, resinas, etc. Si notan que cuando en un lugar están pintando, pues el olor es muy fuerte. Y hay personas que son alérgicas incluso a estos olores, entonces tienen una reacción que incluso llegan a cerrarse sus vías respiratorias de, digamos que de la condición en la que estuvieron expuestos. Miren la imagen, el señor toma todas sus precauciones, tiene una máscara de gases, tiene sus protectores, sus guantes, para tratar de evitar cualquiera de estos riesgos. Los gases se caracterizan por su baja densidad y viscosidad. Vamos a encontrar también los aerosoles, partículas inferiores a 100 micras. Recordemos que las partículas que están en el ambiente, normalmente que nuestros ojos no ven, que nosotros no podemos distinguir, pero que siempre están presentes en el ambiente, son partículas que se encuentran alrededor de 25 micras y 10 micras. Estamos hablando que unas partículas de aerosol pueden estar de 100 micras hacia abajo. Fibras son partículas que están alrededor de 5 micras. Son muy pequeñas, o sea, nuestro ojo humano no lo puede ver sin ayuda de un elemento especial, como un microscopio o algún elemento particular para poder determinarlas. Las nieblas, suspensiones de aire de pequeñas gotas, esas pequeñas gotas normalmente sucede como la imagen que está asociada, personas que realizan labores de limpieza y utilizan unos aspersores para limpiar con unos elementos de limpieza o unos líquidos para limpiar. Entonces estos pueden estar alrededor de tamaños de 0,01 a 10 micras, lo que son las nieblas. En el caso de los humos, pueden estar menores a 0,1 micras. En el caso del polvo, ustedes saben que el polvo se puede generar, por ejemplo, de procesos de construcción, de remoción de tierras, en el proceso de la madera, pueden estar alrededor de 0,1 a 25 micras, y que si no utilizamos los protectores adecuados, son partículas que fácilmente entran a nuestro sistema respiratorio a través de la inhalación y se alojan en nuestros pulmones, ocasionándonos una enfermedad. Condiciones biológicas, entonces está el riesgo biológico. Los riesgos biológicos son aquellos grupos de microorganismos con características patógenas y aquellos residuos que por sus características físico-químicas pueden ser tóxicos para las personas que entran en contacto con ellas. Estos riesgos biológicos pueden estar relacionados en la inhalación de microorganismos patógenos como virus, o en el caso de bacterias también se pueden dar. Los biológicos normalmente tienen una vía de transmisión y se encuentran normalmente en el agua, en el aire, en el suelo, en los animales y en materias primas. Son las formas de que nosotros los seres humanos podemos contraer este tipo de riesgo biológico por bacterias o virus, ¿verdad? En el caso de cómo entran a nuestro organismo, pues pueden entrar por la dermis, pueden entrar por ingestión o pueden entrar por inhalación. Condiciones de seguridad. En el caso de los mecánicos, se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o estado tienen la capacidad potencial de entrar en contacto mediante atrapamientos o golpes, ¿verdad? Provocando obviamente lesiones como traumas, heridas, amputaciones, entre otros. Estos pueden deberse a caídas de altura de uno o un mismo nivel o diferentes niveles de atrapamiento, de proyección de partículas. Entonces acá tenemos unos ejemplos. En riesgo mecánico vamos a encontrar caídas de altura a un plano inferior, vamos a encontrar atrapamientos. Si miramos las imágenes, hay algo que hay que tener en cuenta, como son el cuidado con la ropa. A veces utilizamos ropa muy suelta, que fácilmente cualquier máquina que la pueda atrapar, se pueda coger esta ropa y pues
obviamente generarnos un riesgo. En el caso del cabello, hay muchos áreas de trabajo donde se tiene la precaución más bien de los cabellos largos, ser recogidos y colocarse unos gorros para el cabello para evitar este tipo de incidentes o accidentes. También cuidados con máquinas de atrapamiento, con pellizcos en cualquier miembro del cuerpo. Y por último, tener en cuenta que cuando se va a realizar mantenimientos de maquinarias o equipos, estos estén apagados y sin funcionamiento para que no vaya a haber ningún tipo de riesgo o peligro. Vamos a encontrar también lo que es el aplastamiento. Dice reducción violenta al grosor de un cuerpo por medio de la fuerza hasta provocar su pérdida de su forma original. Esto lo que nos quiere decir, obviamente, en el caso de cuando nosotros tenemos una condición de aplastamiento, pues en el caso de que sufra mi mano, pues la mano no va a quedar en las mismas condiciones, es decir, va a deformar la forma original, valga la redundancia. Hay muchas actividades donde se realizan muchos procedimientos y las personas a través de las actividades que realizan pueden sufrir algunos de estos tipos de aplastamientos si no tienen el cuidado necesario. Hay un caso de un señor hace muchos años acá en Santa Marta, que fue muy conocido, un señor que realizaba un proceso de una carne molida en un frigorodeo, en una cuestión de carne, y el señor, al introducir la carne en la máquina para que la moliera, terminó introduciendo su mano también, y su mano y parte de su brazo quedó dentro de la máquina. Entonces, ahí pues obviamente una deformación donde hubo posteriormente que amputarle ese miembro a la persona. También encontramos en riesgos mecánicos caída de objetos por desplome o derrumbamiento, pues las imágenes son muy explícitas cuando realizamos alguna labor en una estantería o estamos colocando elementos o estamos retirando elementos de esas estanterías, por ejemplo, se nos puede venir encima o pueden caer sobre nosotros estos elementos y generar un tipo de daño. También cuando estamos realizando a niveles superiores algún tipo de trabajo que conlleve una carga y esta carga se puede soltar o caer, puede también tener un riesgo sobre las personas que se encuentran a un nivel inferior. Caída de objetos en manipulación. Estamos retirando una caja, pero el señor no se da cuenta que tiene un tarro encima y ese tarro pues obviamente también se le va a caer a él. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de condiciones. Condición de seguridad, vamos a encontrar el riesgo eléctrico. Este riesgo eléctrico, pues normalmente hace referencia a todos los sistemas eléctricos, tanto en máquinas, equipos, instalaciones locativas, que nos van a llevar a un riesgo. Puede ser por contacto directo o indirecto y generarnos un tipo de quemadura, de fibrilación ventricular, un shock, por ejemplo. Entonces, también hay que tenerlo bastante en cuenta. Físico-químicos. Entonces, ya hablamos especialmente de todas las actividades que pueden generar procesos de inflamabilidad o combustibilidad. Entonces, los incendios o explosiones van a generar quemaduras, traumas, heridas, amputaciones. En el caso del riesgo público, son todas aquellas circunstancias en las que a las personas en las que se ven expuestas a este tipo de riesgo, pues se pueden generar un tipo de daño. En el caso de personas que realicen, manejen carros, porque su empleo lo implica, en la calle, conductores pueden verse relacionados con un choque o un accidente de tránsito. También estas personas pueden verse afectadas ya sea, por ejemplo, por delincuencia, desorden público, personas imprudentes en las vías.
También puede ocasionar accidentes mortales o puede ocasionar estrés. De riesgos locativos son aquellos que se refieren a la parte física del sitio de trabajo y que al igual que todos representan un alto riesgo de peligrosidad. Fuentes de generación, pisos, almacenamiento inadecuado, techos, muros. Es decir, cuando estoy en el área de trabajo y las condiciones en el lugar no son adecuadas, entonces son riesgos locativos. ¿Qué quiere decir? Un techo que se cae es un riesgo locativo. Unas escaleras en mal estado, un riesgo locativo, unos muros que no soportan bien, un riesgo locativo, desorden, materiales que no están en su lugar adecuado para almacenarlos, riesgos locativos, para que lo tengan bastante en cuenta. Riesgos humanos, pues ya los riesgos humanos ya va a ser directamente generados por nosotros los seres humanos. Entonces, los riesgos humanos son aquellas conductas inseguras por falta de conocimiento, de habilidad o motivación que dan como resultado accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Es decir, una falta de inducción, un entrenamiento inadecuado, la supervisión inadecuada o el perfil ocupacional no definido. Yo no puedo realizar un trabajo sin un entrenamiento adecuado. No puedo realizar un trabajo sin que me den la inducción o sin que me supervisen lo que estoy realizando. Entonces, todas estas condiciones van a generar condiciones humanas. Y condiciones o riesgos naturales van a estar asociados con todas las condiciones externas producidas por la naturaleza, como terremotos, tsunami, sismos, vendavales, deslizamiento, ¿sí? Todas estas condiciones pues, van a estar asociadas a condiciones de la naturaleza, no naturales, riesgos naturales. La carga física, ya estamos hablando de carga física en condiciones de ergonomía. La carga física son todos los objetos, puestos de trabajo, máquinas que por el peso, tamaño, forma y diseño encierran la capacidad potencial de producir fatiga física o lesiones osteomusculares por sobreesfuerzo, por posturas o movimientos inadecuados. Entonces, en el caso de carga física podemos hablar de la posición, que son las condiciones de ergonomía. La posición, cuando adoptamos posturas inadecuadas, pues obviamente con el paso del tiempo nos va a generar una condición de salud. En el caso de la postura sostenida, incómoda por periodos de tiempo largos, mire este señor realizando un trabajo en una posición bastante incómoda, ya que necesita un determinado tiempo para realizar esa actividad o ese trabajo. Desplazamientos producida por efectos musculares dinámicos debido a exigencias de movimientos o tránsito sin carga durante jornada de trabajo. En el caso de esfuerzos, el resultado conjunto de requerimientos físicos a lo largo de la jornada, obligado a ejercer un esfuerzo muscular estático excesivo. Es decir, cuando levantamos peso, cuando colocamos, acomodamos materiales que tienen un peso y que pues obviamente llevan un esfuerzo por parte de nosotros. El manejo de carga, una situación producida por sistemas de fuerzas musculares dinámicos o estáticos para el transporte de carga. Vamos a encontrar también condiciones psicosociales. Entonces, en las condiciones psicosociales, vamos a ver que hay unas individuales, unas intralaborales y otras extralaborales. En las condiciones individuales, tiene mucho que ver lo que es nuestra autoestima, personalidad, conocimiento, formación profesional. Las que son intralaborales se relacionan con el clima organizacional, es decir, nuestra relación con los compañeros, con el jefe, cómo se desarrolla la actividad, cómo se desarrolla digamos que el exceso de trabajo, las jornadas largas de trabajo, ¿sí? Los malos entendidos, el bullying, entre otros. En el caso de las extralaborales son todos los factores ajenos a la empresa como la familia o actividades sociales, pero que también influyen bastante en nuestra actividad laboral. Es decir, una persona que tenga problemas en su casa
con una enfermedad de su esposa terminal, no es una persona que va a trabajar en unas condiciones ideales, porque tiene su cabeza, sus pensamientos en su casa y está realizando una labor para la cual no se encuentra con las condiciones ideales para realizar. También pueden haber casos donde las personas tienen problemas de dinero, problemas económicos, entonces también van a influir directamente sobre su actividad laboral. Es una de las condiciones a las que mucha gente tal vez no le presta atención y en algunos de los casos toman las decisiones inicialmente de renunciar antes de enfrentar esa situación y buscar ayuda. Es decir, en el caso de que tengan condiciones donde mi jefe es un explotador, un acosador, etcétera, prefiero primero renunciar antes que colocar en evidencia lo que está sucediendo, por temer tal vez a represalias o alguna otra condición. Entonces, sin embargo, lo recomendable siempre inicialmente es buscar esa ayuda. ¿Por qué? Porque después de que yo renuncie, pierdo toda, digamos que toda posibilidad de poder ¿cómo se diría la palabra? De poder alegar acerca de esa condición o algo que estaba sucediendo. Condiciones de riesgo y tipo de lesiones. Entonces ya hay unas que son traumáticas y hay unas lesiones no traumáticas. Entonces son lesiones asociadas con el accidente de trabajo. Recuerden que hay accidentes y enfermedad laboral. ¿Quiénes están relacionadas con lesiones traumáticas? Las condiciones de seguridad, las condiciones químicas, las condiciones biológicas, las condiciones ergonómicas, en el caso de sobreesfuerzos. Puede haber una condición en mi columna, no a largo plazo, sino inmediatamente. En el caso de biológicos, contacto con materiales o elementos que sean peligrosos, pues también me va a generar una condición en el momento traumática. Los químicos, contactos con productos corrosivos, irritantes o salpicaduras me van a generar una condición en el momento de una lesión asociada a una actividad laboral en el accidente de trabajo. Y seguridad, todo lo que son mecánicos, eléctricos, físico-químicos y públicos también. Ahora, condiciones no traumáticas, que no están asociadas a un accidente, sino a una enfermedad. Estas condiciones pueden ser ruido, calor, frío, en el caso de los químicos, inhalación de vapores, en el caso de los biológicos, inhalación de virus, ergonómicos, las posturas incómodas, en el psicosocial, altos ritmos de trabajo, monotonía de la tarea y saneamiento y medio ambiente, emisiones ambientales o acumulación de basuras. ¿Cómo se pueden prevenir todos los riesgos? Entonces, primero, la fuente. Es decir, en el lugar donde se genera ese riesgo debe haber un control ideal para contener ese riesgo en la fuente de generación. Lo segundo, en el caso de que sea en el medio, un control ambiental, monitoreo de todas las condiciones ambientales. Y en el caso del trabajador, en la utilización de los elementos de protección personal. Bueno, no siendo más, les dejo la información para su consulta. Recuerden que cualquier duda me la pueden comunicar a través de correo electrónico o por mensajería de WhatsApp. Entonces, si tienen alguna duda acerca de esta información, la cual va a ser de importancia para realizar los talleres que se van a colgar en la plataforma, pues pueden hacerme la consulta. Deseándoles que se encuentren muy bien en sus casas, que se encuentren protegidos, resguardados en momentos como estos, y que Dios los bendiga. Los recuerdo con mucho cariño y con el favor de Dios nos veremos pronto. Un beso, saludos.